Hoy es la rendición de cuentas y los acuerdos en torno a colonización. Mañana va a estar entrando además en votación en el plenario de la Cámara de Senadores. Mirá. Si se repite el resultado de la votación en la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, el proyecto será aprobado en general con votos oficialistas y casi la mitad de los artículos reunirán unanimidad. Uno de los capítulos de mayor debate serán los 4 artículos en los que el oficialismo formalizará un acuerdo negociado con el Ministerio de Economía y Finanzas para financiar la erradicación de asentamientos con recursos que actualmente se destinan al Instituto Nacional de Colonización. Los partidos políticos de la coalición elogiaron la fórmula diseñada y aseguraron que no afectará el funcionamiento del instituto, evaluación que no comparte la oposición. El gobierno llegó a un acuerdo que no garantiza los recursos para colonización, porque el artículo que votó el gobierno, no lo que dicen los actores del gobierno, porque lo que vale es lo que está en la ley. En la ley dice hasta 15 millones de dólares. Eso quiere decir que ese hasta puede ser 0. Entonces nosotros lo que decimos es que colonización tenía un ingreso firme de 30 millones de dólares por año para comprar tierras por lo recaudado por 2 impuestos, y el gobierno ahora lo cambió por un hasta 15 por año, que pueden ser 0. Entonces, ¿discrepa de alguna manera con Mujica, que dijo que estaba de acuerdo con el acuerdo que se alcanzó? Nosotros estamos en desacuerdo con el acuerdo. Lo que pasa es que Mujica lo que escuchó es lo que dice el gobierno, que se había cambiado la misma plata, y eso es una mentira, porque lo que vale es la ley. Ya le avisamos a Pepe y ya lo sabe. Bien, nos está acompañando el senador del Partido Nacional, Gustavo Penades. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Gusto estar con ustedes, como siempre. ¿Qué escuchó, Pepe? Porque ahora Se escuchó la verdad. ¿Cuál verdad? A ver. La verdad a la que se arrima, que es ahí a la que se arriba, que es que colonización va a seguir contando con dinero para comprar las tierras que tiene previsto llevar adelante en su programa de colonización. O sea, pero lo que dice el senador Sánchez... Pero lo que dice el senador Sánchez cae por su propio peso. A ver, ¿usted cree que nosotros podemos llegar a un acuerdo? Partidos políticos distintos, que nos ha costado llegar a un acuerdo, que es con el objetivo de regularizar asentamientos y por el otro lado llevar adelante una política de colonización. Y después a esa política de colonización no destinarle un peso. ¿Usted cree que Cabildo Abierto, los senadores del Partido Nacional, el Partido Colorado, no estaría exigiéndole al gobierno que cumplan con el acuerdo? Es tan infantil ese razonamiento que no se sostiene. Lo que se llegó es un acuerdo en el cual colonización tenía tanto dinero para invertir, va a seguir contando con ese dinero. ¿Qué se necesitaba? El flujo de entrada de dinero que generan esos impuestos para poderlo dedicar a un fideicomiso que por definición necesita un flujo permanente de dinero para cumplir con los compromisos asumidos en este caso con quienes van a llevar adelante la política de regularización de asentamientos. Entonces, aquí la buena noticia es la preocupación central que tenían senadores del Partido Nacional, Cabildo Abierto, el Partido Colorado, el propio Frente Amplio. Decían, no, a colonización no se le puede dejar sin dinero para llevar adelante la política de colonización. Ese dinero está garantizado. Y se ha logrado a través de un acuerdo muy serio y un acuerdo que logró tener el consentimiento para, a partir de mañana, como usted bien decía, contar con las mayorías. Ahora, lo que a mí me cuesta entender es que alguien pueda sostener que se llega a un acuerdo para después no cumplir y con quienes llegamos el acuerdo, que son los que van a levantar la mano, se van a quedar después callados en la boca si no se llegara a cumplir. Es absolutamente insostenible. Entonces, en este caso la población puede quedar muy tranquila de que, primero, va a haber un dinero garantizado para llevar adelante un proceso de regularización de asentamientos que en el Uruguay se ha convertido en un problema endémico, acrecentado en los últimos años, y hoy hay más de 200.000 uruguayos viviendo en condiciones indignas en esos asentamientos. ¿Se va a poder regularizar todo de un día para el otro? No. Va a llevar su tiempo porque la regularización de asentamientos tiene una complejidad multicausal enorme. Por el otro lado, la política de colonización en cuanto a dar tierras a colonos que están interesados en llevar adelante una política de explotación de esas tierras y poderse afincar en el campo, etcétera, etcétera, va a estar garantizada, está garantizada. ¿Tiene que ser mejor administrada? Tiene que ser muchísimo mejor administrada, pero ya ahí entramos en otro campo, que es el campo de la administración del Instituto de Colonización. Que no remite esta rendición de cuentas. Que no remite esta rendición de cuentas, pero que remite sí al compromiso de lo que se tiene que hacer. Porque los temas no se solucionan solo dándole plata. Eso quedó demostrado en los últimos años de gobierno de la administración pasada. ¿Sabe lo que me sorprende? Que esta rendición de cuentas se haya
colonizado por el debate en torno a colonización. Sí, ¿Eso por qué? Y bueno, porque fue el último tema que quedó por arreglar. Esta rendición de cuentas tiene muy buenas noticias. Tiene noticias que están destinadas a 50 millones de dólares para atender la primera infancia en un proyecto interinstitucional de varias organizaciones del Estado. Tiene fondos para atender el presupuesto de la educación. Tiene fondos para atender el presupuesto de la seguridad. ¿Es una rendición de cuentas austera? Es una rendición de cuentas austera. ¿Por qué es una rendición de cuentas austera? Porque en el Uruguay desde hace muchísimos años es como que usted recauda 100 y gasta 150. Entonces, cuando usted gasta 150, llega un momento en el cual o tiene dos formas de financiar, de intentar financiar eso. La primera, aumentas impuestos y entonces la presión fiscal sobre la población se torna insostenible, o aumenta el endeudamiento externo. Y usted puede llegar a cierto margen de endeudarse en el exterior, porque después, si no, los bancos que usted recurre a que le presten, le van a decir, no, para que vos no tenés capacidad para poder pagar. Y dentro de lo que es la austeridad, ¿cuáles fueron las prioridades? La prioridad es educación, la política en primera infancia, la política en seguridad, la política en materia de regularización de asentamientos y continuar con un proceso, con el ejercicio de un presupuesto que está enmarcado en objetivos que increíblemente, para lo que estábamos acostumbrados, el equipo económico cumplió. El equipo económico, cumplió con todos los rangos metas objetivamente fijados en el presupuesto nacional. Bien. Y eso no era un tema en el que estuviéramos acostumbrados, ¿eh? Generalmente pasaba todo lo contrario. Ahora se ordenó y se está buscando llevar adelante esta política, con otra premisa muy importante, que es la siguiente: no se aumentan impuestos, que es otra cosa a la que estábamos muy acostumbrados, que era cuando a usted las cuentas no le daban, usted lo que hacía era aumentaba impuestos a la población. Y eso en esta administración no ha sucedido. Bien, me gustaría escuchar a los panelistas. Pepe. Sí, está claro que hubo un acuerdo, pero también, senador, está claro que hubo una trancada fuerte allí, integrante de su propio partido, como usted decía, Cabildo Abierto también, y de Ciudadanos, en este caso del Partido Colorado. ¿Es así? Yo no pretendo un análisis técnico porque ya lo hemos hablado mucho, pero sí desde el punto de vista político. ¿Qué significó esa primera, digamos, situación de tensión dentro de la coalición, sobre todo a nivel parlamentario? A ver, ¿Qué puede significar de aquí en adelante? Lo que es un gobierno de coalición. El gobierno de coalición lo que a usted le garantiza es la necesidad de ponerse de acuerdo entre quienes aseguran que se levanten 16 manos en el Senado, en este caso son 18, porque tenemos 18 senadores, con la vicepresidenta incluida, y 50 diputados en la Cámara de Diputados. Y eso lo que asegura es este tire y afloje permanente, que no es malo. Cuando se llega a una solución no es malo, y en este caso por suerte se llegó. Y en otras instancias que ha pasado tampoco ha sido malo. Yo no tiendo a dramatizar, porque es la labor de un gobernante, que es tratar de acercar posiciones para que todo el mundo se sienta medianamente complacido en sus aspiraciones a la hora de decir el sí definitivo. Entonces, para adelante, yo creo que lo que va a pasar, que es muy natural, y en esto usted conoce mucho este tema igual que yo, como nos vamos acercando cada vez más al año 2024, todavía falta, pero empiezan a tener otro peso en la toma de decisiones, otras condiciones. Y bueno, eso sí va a suceder. Esperemos que tengamos todos la habilidad de continuar con un gobierno que tenga mayorías hasta el último día. Creo que eso es parte del éxito en la próxima campaña electoral, que todavía falta mucho para ella. Y en todo caso, en lo que no haya acuerdo, se deja al costado y se sigue para adelante. ¿Y estuvo presente el tema de la LUC, de decir, bueno, estemos cohesionados porque en poco tiempo más vamos a tener que...? No. Estuvo presente el que compartimos objetivos. O sea, aquí hay una realidad, que es que en la inmensa mayoría de los temas, estos partidos políticos que tienen matices, que provienen de historias distintas, de antecedentes muy diferentes, muchos de ellos, etcétera, etcétera, tienen un objetivo en común. Y eso es lo que hoy hace que permita que haya gobernabilidad al gobierno que encabeza el presidente Lacalle Pou. Precisamente respecto a cómo se llevaron adelante estas negociaciones, no sé si tuvo oportunidad de leer hoy declaraciones del diputado de Cabildo Abierto, Sebastián Cal, en La Diaria. Sí. Bastante enojado, que ¿no? va como por otro lado, ¿no? Dice, bueno, fue difícil, dice por allí, no nos llevaban nada. Eso dice que molesta, y además dice que en realidad lo que le llevaron fue, bueno, una negociación, pero no en cuanto a objetivos en común, sino te votamos esto, pero vos nos tenés que votar esto otro, ¿no? Condena esa lógica, justamente, ¿no? A ver, es parcialmente cierto,
En esto nunca usted se lleva todas las de ganar. En esto usted tiene que conceder. Es la política, le contesta. Es la actividad de la política. Bienvenido al mundo real. Y esto pasaba en este gobierno, pasó en el gobierno pasado y va a pasar en el gobierno futuro. Porque está asociado a que hay perfiles, hay matices. Lo importante no es la anécdota, que son estas cosas a las que hace referencia este diputado. Lo importante es que nos pusimos de acuerdo y nos vamos a seguir poniendo de acuerdo en otros temas. Ahora, lo central que tenemos que tener todos muy presente es que en esta instancia, que era una instancia muy delicada una vez más, se lograron las mayorías y el gobierno tiene mayorías parlamentarias para seguir gobernando. Y eso me parece muy importante, como las tuvo en el presupuesto nacional, como las tuvo en la LUC. Y entonces creo que esas son una característica que demuestra que todos tenemos la suficiente madurez. A mí me tocó ser también diputado en un gobierno de coalición en el que yo no era el partido mayoritario. Y siempre te queda esa sensación, es así, es verdad. O sea, cuando en el gobierno del presidente Sanguinetti yo era diputado, era mi primera legislatura, en su segunda presidencia, nosotros éramos el partido que acompañábamos y muchas veces a uno se enojaba por estas cosas. Lo mismo nos pasó cuando el presidente fue el doctor Valle. Son cosas que suelen suceder. Lamentablemente, lo que no creo que sea cierto es que siempre de esto nunca nadie se va con las manos vacías. ¿En cuanto a qué? Aunque aguanto los objetivos que logra. Porque sí, es así. Che, a mí me interesa priorizar este proyecto de ley. Bueno, bárbaro, te vamos a trabajar sobre este que me interesa a mí y aprobemos los dos. Hablando de proyectos, ¿entró en la rendición de cuentas algo más allá de asuntos que sean presupuestales? Tal vez para aprovechar la rapidez de la... A ver, ¿cuáles? Hay modificaciones en leyes, hay modificaciones en código del procedimiento policial, hay algunas cosas vinculadas a otras leyes o derogaciones de leyes de otros temas. Sí. A ver, ¿se aprovecha la rendición de cuentas como una ley ómnibus o el presupuesto para poner cosas que no son presupuestales? Sí. Sí. Bien. ¿Lo criticábamos cuando éramos oposición? Sí. ¿Se está haciendo cuando somos gobierno? Sí. Decir lo contrario es no decir la verdad. Bien, por acá. Como ayuda a memoria al senador, digo, entre tantas cosas, ¿no? Se reglamentan materias diversas inclusive en materias como las licitaciones públicas. El tema famoso de la igualdad de oferta en un 5% más o menos. Materias como los permisos de pesca, productos veterinarios, adjudicación de frecuencias de radios comunitarias, un servicio nuevo, el famoso No Llame, que es un servicio a la gente que vamos a tener, que se va a crear a nivel de la URSEC, esos llamados que se le genera a la gente donde se hace abuso de los datos personales y te llaman por cualquier cosa, ahora la gente va a tener un recurso más. Hay un tema vinculado a los funcionarios públicos que tienen hijos discapacitados, hay alguna mejora en las licencias, se mejoran los controles en los convenios que hace el MIDES y que hace el Ministerio de Ganadería y Agricultura con distintas ONG para que no se haga lo que se hacía en el gobierno pasado de que las cosas se iniciaban y después se perdía todo el hilo de la negociación y los dineros desaparecían o los alquileres desaparecían. O sea, hay una cantidad de cosas en la rendición de cuentas que daría hasta para 5 programas si lo fuéramos a desmenuzar. ¿Es verdad? Uno por uno con una cantidad de cosas muy interesantes. Muchos de los que usted hace referencia son de materia presupuestal, otros no tanto. Otros no tanto. Lo que a mí la sensación amarga que me queda de esta rendición de cuentas después del episodio de colonización es que no hayamos aprovechado la oportunidad para refundar ese Instituto Nacional de Colonización, para no hacer las cosas diferentes. El otro día estaba haciendo una especie de auditoría o balance social de lo que es la estructura de colonización y la verdad que me dio hasta vergüenza senador. En puestos de dirección, jefaturas, gerencias, puestos técnicos, o sea, todo el personal jerárquico de colonización son 130 personas. Esas 130 personas supervisan a 145 funcionarios, o sea, una relación de 1 a 1. Eso es una vergüenza, es algo que nos viene heredado de gobiernos anteriores
y que me parece que había que haber aprovechado, ya que el presidente tiró el gato arriba de la mesa, había que haber aprovechado la volada para realmente corregirlo, porque ahí empiezan los problemas de colonización, aparte de las 24.000 hectáreas que hay que entregar todavía, aparte de los recursos que hay que darle, porque el problema de colonización no parece ser tanto las tierras que le vamos a dar a los nuevos colonos, sino salvar a los que tenemos. Sí. Usted hace una sumatoria de temas que son todos ciertos. Los temas vinculados a la administración del instituto, pierda cuidado que en esto se va a poner muchísima atención, porque fue parte también de la negociación. O sea, lo que permitió la negociación es desnudar un funcionamiento de un instituto que puede mejorar muchísimo, que debe mejorar muchísimo. ¿Tá? O sea, lo que usted dice es verdad, hay un gerente cada 7 funcionarios. O sea, eso no se soporta en ninguna estructura ni pública ni privada del mundo. Ahora, y también es verdad otra cantidad de cosas que se han conocido por ahí, en la administración de hectáreas, etcétera, etcétera. Lo que ha permitido esto es darnos cuenta, o por lo menos asumir desde los senadores, que vamos a estar muy encima de que en la próxima rendición de cuentas venga un balance, eso se estipuló que sea así, de la gestión relacionada con estos temas. Y está asociada a una cantidad otra de instituciones del Estado que tienen que tener una mejora de gestión inmediata. Porque cuando por ahí se dice que el Uruguay es un país pobre, no es verdad. Cuando se dice que el presupuesto es un presupuesto pobre, no es verdad. Lo que se tiene que empezar a decir es que se tiene que administrar mejor. Nosotros durante el periodo pasado insistíamos, y quedó demostrado, y terminaron reconociéndolo las autoridades del Frente Amplio, que dar más dinero no es sinónimo de ser más eficiente. El ejemplo paradigmático es el de la educación, en donde es innegable que durante el gobierno del Frente Amplio se mejoró y muchísimo el presupuesto de la educación. Ahora, los resultados obtenidos son los peores en la historia de la educación del Uruguay, en cuanto al margen de deserción de estudiantes, del abandono de estudios, de los quintiles más pobres. Bueno, en colonización el tema hoy ya no está asociado, porque creo que hay que modernizar un concepto de uno de los cambios más sustantivos que ha tenido la industria agropecuaria en los últimos años. Ya no es darle a usted solamente tierra. Usted necesita otra canasta de cosas para poder hacer esa tierra viable. Porque además muchos te dicen que con 50 hectáreas, con 100 hectáreas, si no se tiene una inversión que sustente, no tiene escala para sobrevivir. Hay que preservar, hay que cuidar al pequeño productor. Estamos en eso. Tenemos que pensar, además, el otro día lo discutíamos, esto también asociado con el tema de los asentamientos. El gran factor que define los próximos años de la vida del Uruguay es el siguiente: se acabó la tierra en el mundo. El valor tierra, que tenía un valor hasta secundario hasta hace pocos años atrás, hoy es prioritario. Lo marcan hoy. A ver, una hectárea de campo en el Uruguay en el año 2000 valía la cuarta parte o la quinta parte o la 10ª parte de lo que vale hoy. Y con ello conlleva otra cantidad de desafíos que se tienen que tener, que nos deben de exigir abandonar esos discursos un poco retrógrados que algunos tienen, queriéndose anclar en el pasado con premisas que ya no tienen hoy la posibilidad de ser sustentables en la realidad que nos toca vivir. Colonización es una de ellas. Pero eso que usted dice y una estructura jerárquica absolutamente deforme, la tenemos en muchísimas otras áreas del Estado, lamentablemente. A ver si lo entendí. No es que no crean el Instituto de Colonización, sino que no quiere una colonización anclada en la premisa de la repartición de tierras. La colonización tiene que seguir existiendo. Bien. Porque además le tenemos que dar... Porque además, el otro silogismo que no es cierto es ese silogismo que dice al colono, si no le damos tierra, se viene a ocupar asentamientos en la... Eso no es verdad. Porque muchas veces el colono es el muchacho que se acaba de recibir de ingeniero agrónomo y que quiere tener su parcela de tierra, es el veterinario, es el pequeño productor. O sea, el Instituto de Colonización en el Uruguay está dirigido fundamentalmente, y está bien que sea así, a los sectores de clase media y que por mutuo propio hoy ya no pueden acceder a la tierra, y mucho más con una hectárea a $3.000, $4.000, $5.000, como hoy se encuentra. Hay zonas del país que ya la hectárea supera los $10.000. Entonces, ante esa realidad es que tenemos que pensar que tenemos que tener otro instituto de colonización. Entonces, lo que decíamos es lo siguiente: la plata apareció, el problema se solucionó, va a poder seguir dando tierras colonización. Ahora, muchachos, tienen que cambiar la estructura de funcionamiento porque así no se soporta más. Selva.
Bueno, yo quiero volver al tema que nos convocaba hoy y que tiene que ver con esta rendición de cuentas y cómo se solucionó el diferendo versus Instituto de Colonización versus asentamiento. Yo no creo que se pueda decir que 15 millones son lo mismo que 30 millones. Está claro que no es la mitad. O sea que el arreglo al que se llegó es una triangulación que en mi opinión es bastante absurda, porque si hay un impuesto, o dos impuestos, mejor dicho, creados específicamente para financiar el Instituto de Colonización, no entiendo la triangulación de que ahora ese impuesto se pasa a un fideicomiso, por lo tanto ese fideicomiso ya no va a figurar como deuda pública, y aparece plata de otro lado para rellenar esa plata que se le saca al Instituto de Colonización. Entonces, de verdad me parece que es una triangulación bastante absurda, que prácticamente obedece a un capricho, que fue el capricho del presidente, de decir o sale de acá o no hay plata para los asentamientos, cuando lo normal hubiera sido, señores, el Instituto de Colonización no solamente está para dar tierras, como se dijo acá, sino también para favorecer, capacitar y ayudar a la producción agropecuaria del pequeño colono, y por lo tanto necesita ese dinero y por lo tanto además esos impuestos fueron generados para ese financiamiento, no con otro objetivo. Y hay dinero, así como se saca de rentas generales o de dineros que está el fondo famoso de 550 millones de dólares que se podría utilizar para aportar a vivienda. Porque si no tengo mal entendido, vivienda, el Ministerio de Vivienda tiene un 40% menos de presupuesto en este quinquenio. Entonces, no solamente se desprotegió vivienda, se le sacó dinero, sino que además se hace, repito, una triangulación absurda para sacar plata de rentas generales y darle a vivienda, al Instituto de Colonización lo que se le sacó. ¿Cómo de responde verdad el senador? No lo entiendo. Perfecto. Repito, creo que 15 millones, usted admite igual que yo, no son lo mismo que 30. Exacto, Es decir, que el Instituto de Colonización en realidad no llegó al mismo punto, llegó a la mitad de su presupuesto. Yo lamento que, primero que nada, que usted etiquete como absurda la posición que debería de respetar, porque no será la suya, pero de absurda no tiene nada. Lamento mucho la utilización de adjetivos calificativos, en este caso descalificativos. Porque eso Descalificativos, es lo que hace, sí, claro. No, porque eso lo que hace es anular el debate. Porque lo que si entramos es a descalificar, lo que hacemos es lo que yo puedo decir es que usted habla así porque no sabe nada. Y no Claro. lo haría porque le tengo mucho respeto y porque entiendo de que no es de la forma en la que se construye un debate. La posición que el gobierno sostiene es la siguiente. Colonización nunca recaudó 30 millones de dólares. Por esto le voy a decir más. En Colonización hay una deuda de 30 millones de dólares que se sostiene en la administración pasada. Hay dos ejercicios que no se le aportó. Pero lo que le voy a decir es lo siguiente. En la administración pasada tenía el Ministerio de Economía generó 30 millones de dólares de deuda con Colonización justamente porque la administración pasada nunca pasó los recursos establecidos por la ley. ¿Y el año pasado se pasaron? No, la administración pasada. No, pero el año pasado. El año pasado se pasaron y se siguió financiando y se va a seguir financiando. Le vuelvo a repetir, para que les quede claro a la población, la más absoluta tranquilidad que se va a recibir el monto que Colonización necesita y recibiría por medio de la recaudación a través de estos impuestos. ¿Por qué no se hace lo que a usted le considera que es absurdo? Porque justamente lo que el Uruguay está muy comprometido es el no aumentar su capacidad de endeudarse ni crear nueva deuda, porque eso lo que hace es hacernos correr el riesgo de que podamos perder el grado inversor. Entonces, todo movimiento que se tiene que hacer de este tipo de magnitud se tiene que hacer con la suficiente seriedad para tratar de no generar en quienes nos están calificando permanentemente el grado de nuestra deuda la preocupación de que podamos llegar a perder el grado inversor. Porque si llegáramos a perder el grado inversor, otro sería el cantar para peor, lamentablemente, para el Uruguay. ¿Qué tiene que ver eso con la deuda? ¿Cómo que ¿cómo no tiene nada que ver? No. Usted lo que hace es, lo que usted está tratando de hacer es transferir primero al fideicomiso lo que se logra a través de la recaudación de los impuestos que generaba Colonización. Eso lo que permite, como bien ahí sí decía usted, eso desaparece del escenario. Deuda. Exactamente. Y eso lo que sirve es a los intereses del Uruguay. Por el otro lado, a quien deja de percibir ese dinero desde rentas generales, a través de transposición de recursos que vienen de un movimiento de balance, vendríamos a decir, se le va a transferir el dinero que dejaba de transferir por este mecanismo. Lo que la población tiene que estar absolutamente tranquila, que es lo que a mí me sorprende que se siga insistiendo, es que
Colonización no se va a quedar sin recursos, va a seguir teniendo los mismos recursos garantizados que tenían hasta ahora. No. Ese es el error que ustedes... Nunca llegaron a los 30, se llegaba a los 15, que es lo que se garantiza. Entonces todos los economistas están equivocados. Y entonces, no es que no se está equivocada, la que está equivocada es usted. Lo que se mantiene es lo mismo que colonización seguía manteniendo hasta ahora. Pero le voy a decir algo más. Pero, la ministra de Economía entonces, ¿cómo es que le pasan 30 millones? La ministra de Economía se comprometió a trasladar desde rentas generales todo lo que fuese necesario a colonización para dedicarlo a una sola cosa, porque esto también, en relación a lo que usted decía, va a estar solo dedicado a una sola cosa: compra de tierras. Se acabaron las camionetas, que se acabaron todas las otras cosas que venían con ese tipo de sustento. Además, si no fuera así... Pero ¿puedo hacer una pregunta? Ni Manini ni Ciudadanos se la lleva. Perdóname, si no hay 30 millones que se le pasaban a colonización por concepto de estos impuestos, déjeme terminar la pregunta. ¿Cómo es que ahora va a haber 30 millones para los asentamientos? ¿De dónde los van a sacar? No entiendo. Escúcheme. Si lo que era de colonización, los 30 millones pasan a asentamientos y no había 30 millones, ¿de dónde salen? Escuchamos la respuesta para si no seguimos preguntando lo mismo, por favor. A ver, senador. Lo que ejecutaba colonización, que está vinculado a esos 15 millones a los que se hacía referencia, es lo que se está garantizando. Y a su vez también la transferencia de los dineros vinculados a los impuestos son los que se les va a trasladar al fideicomiso. Entonces, lo que se le traslada al fideicomiso va a ser lo mismo que va a tener colonización para ejecutar. Y a su vez, desde rentas generales, se va a atender la necesidad de o fortalecer lo que sea necesario a través del fideicomiso o transferir la colonización, el dinero que fuera necesario transferirle si el dinero que está garantizado, que es el que venía recibiendo hasta ahora, no llegara a cumplir con todo el objetivo de colonización. Tal vez el error entonces está en hablar de cifras fijas como los 30 millones. Porque justamente lo que el gobierno trata de evitar es atarse a una cifra fija para generar endeudamiento, sino atarlo a la recaudación por un tributo específico. Por eso en los artículos se dice hasta tanta cifra. Bien. Eso es lo que se busca. Porque eso genera un problema. Dígame, senador, saliendo un poco de lo que ha sido el tema colonización y asentamientos, que como les preguntaba hace un ratito, ha acaparado el debate público, ¿qué otros artículos podrían llegar a generar controversia mañana? Yo creo que colonización se va a generar seguramente una discusión sobre el tema presupuesto educativo. Bueno, ahí la UDELAR... La UDELAR fue atendida... Sí, fue atendida, pero no quedó conforme. No, por supuesto, nunca queda conforme. Eso es así, pero no queda conforme tampoco durante los gobiernos del Frente Amplio. O sea, la UDELAR fue atendida, se le preguntó qué es lo que se prioriza, qué priorizarían ustedes. Y las cuestiones que ellos pidieron ser priorizadas fueron priorizadas. ¿Siguen siendo los peores sueldos del Estado? Algunos sí, otros no. Algunos sí, otros no. Eso también sería un comparativo. El problema que tenemos con la universidad es que la universidad, cada vez que desde el Ministerio de Economía se le solicita poder ser auditada sus cuentas por la Auditoría General de la Nación, la Universidad de la República se niega argumentando, lo que es cierto, su independencia garantizada en la Constitución. Pero lamentablemente desde el Ministerio de Economía no se puede auditar ni cómo se administran, ni cómo se manejan, y esto no es poner tela de juicio ni manto de duda sobre nada. Pero creo que sería una buena cosa, y yo he insistido muchísimo en esto, sin ningún éxito, lamentablemente desde hace muchísimos años, en la necesidad de que existiera una auditoría. Se habla de que podría ser del Tribunal de Cuentas. Bueno, podríamos estar trabajando en esa dirección. Ahora, la universidad solicitaba para atender becas de estudiantes, se le va a atender con becas para estudiantes. Se solicitó la creación de un recurso especial para crear un instituto por el tema del estudio de las vacunas. Sí. Se le autorizaron esos fondos. A la UTEC necesitaba dinero para atender que los muchachos que están cursando los cursos que hoy tiene la UTEC, que creo que es el emblema de lo que es la buena educación, porque con muchísimo menos presupuesto, también con muchísimo menos estudiantes y con muchísimo menos docentes, está haciendo una gran tarea fundamentalmente en el interior del país. Se le dotó con los dineros para atender esa realidad. Se le dotó con mayor cantidad de dinero el presupuesto de la educación. ¿Es suficiente? Y calculo que no, es lo que se puede. En el margen de un contexto muy difícil como el que estamos viviendo, que yo lo simplifico de esta manera. Usted si en su casa entran 100.000 pesos por mes y usted gasta sistemáticamente 150, 170, 180, en algún momento tiene que ordenarse. Porque no es sustentable eso. Y esa realidad es la que hoy estamos intentando tratar de ordenar, en una realidad que también es cierta. Algunos dicen, bueno, pero el presupuesto baja. Y claro, porque bajó el PBI.
Y porque bajó el nivel de recaudación, entre otras cosas por la pandemia que por suerte parecería ser, se está alejando. Entonces ese escenario es el escenario que nos hace entender y enfrentar esta realidad. No hay aumento de salario de los funcionarios públicos, es verdad, porque entre otras cosas lo que se trató de hacer es priorizar al sector privado para que sea el gran generador de ¿qué? De empleo para el que hoy no tiene empleo. Ese es un contexto que a veces es difícil de que se comprenda, o cuando se sostienen posiciones como a veces escuchamos a la oposición sostener, no están sustentadas en la realidad. El otro día en la comisión... Posiciones como la de que se beneficia a los Maya Oro. A ver, relatos. Pero claro, ese relato, el Maya Oro para mí es el kiosquero que abre todos los días y tiene un empleado. Pero es en efecto a quien se está... Pero ¿y cuando usted no aumenta los impuestos? Los 2.800 millones de dólares en depósitos no son del kiosquero, discúlpeme. Pero los 2.800 millones de dólares lo denunció a Ebu y lo dijo justamente en relación al tema de Maya Oro. Ese no es el kiosquero de la esquina. ¿Y usted qué quiere hacer con esos 2.800 millones de dólares? No, digo... ¿meterle mano? Hay gente que ha ganado mucho en esta pandemia. No, hay gente... Y son 2.800 millones de depósitos que aumentaron el año pasado. Pero le voy a decir una Entonces, cosa. en realidad hay un sector que se enriqueció, efectivamente, y la distribución no existe en ese sentido. Mire, el problema... No derramaron en ese sentido, a eso me refiero. Yo creo que en el escenario que hubo un derrame, y el derrame está sustentado en que quien genera la posibilidad de que haya más empleo en el Uruguay es el sector privado. Y ese sector privado es el que no ha tenido aumentos importantes de impuestos. Fíjese usted, el otro día a mí me da mucha gracia cuando hablan de que, bueno, pero es verdad que ustedes redujeron 2 puntos del IVA en las tarjetas. Sí. No, yo le digo, bueno, pero miren que los ajustes que hizo el Frente Amplio durante sus administraciones, en uno recaudó 1.200 millones de dólares y en otro 800. Usted no me puede decir que eso es un ajuste fiscal cuando usted lo que recauda son 4. Que están destinados para comprar las pulseras de quienes ejercen violencia doméstica. Entonces, es absolutamente insostenible esa realidad. Bien, Pupo. Yo aprovecho la visita de Penades para invitar a los televidentes a entrar en la página web del Ministerio de Economía y Finanzas e ir allí al segmento de la ejecución del presupuesto. Porque yo creo que es una fotografía de en qué invierte el Uruguay. O sea, qué porcentaje de cada rubro va a los temas más importantes del Uruguay. Y bueno, la fotografía sigue media parecida a lo que eran durante los gobiernos del Frente Amplio, pero con alguna diferencia. La prioridad de cada 10 pesos que el Uruguay invierte, 2,4 se van para la seguridad social. El segundo rubro a partir de este gobierno es educación, 1,6. O sea, 1,6 de cada 10 pesos va para educación. Y ahí se va diseminando, pero la diferencia respecto de la época del 2019, del 2018, es que ahí, en el segundo lugar, estaban los servicios generales vinculados a todo el aparato de Presidencia de la República. Ese es un cambio dramático que se hizo a partir de este gobierno, donde realmente se está focalizando la inversión del Estado en lo que realmente importa. Lamentablemente tenemos el tema de la seguridad social como el Maya Oro. Lamentablemente o afortunadamente, porque es el sistema que nos asegura a todos determinadas prestaciones en los momentos más dramáticos de nuestra vida, pero lamentablemente porque es demasiado pesado y demasiado oneroso sostenerlo y mantenerlo como Maya Oro. Pero en épocas pasadas el segundo lugar lo estaba peleando entre educación y los servicios generales que manejaba Presidencia de la República. Hoy claramente es educación y después vienen los otros fines del Estado. O sea que me parece que el gobierno está haciendo un esfuerzo en la teoría de la manta corta de destinar los pocos recursos que tienen a partir de la pandemia en donde realmente importa. Y yo creo que esa es la gran discusión que tenemos que dar en el futuro inmediato del Uruguay. Se está dando, creo yo, ¿no? Yo creo que es la discusión que se está dando. Pepe. No se puede incrementar el gasto en la rendición, pero sí se pueden redireccionar recursos. ¿Está todo cerrado en el Senado o nos vamos a encontrar con alguna redirección de No, yo creo que está casi todo. Casi todo. Hay un temita que está vinculado a ACE y la universidad, hay una prestación
que se llama la UDA, que es un programa de atención a médicos que se va a corregir con algo que salió de comisión. Pero el 99% está cerrado. Está cerrado. Sí, sí. Muy bien. Antes de despedirlo, senador, ¿algo que quiera agregar? No, muchas gracias. Siempre es un placer conversar y debatir con ustedes. No, por favor. Muchas gracias por Tenga su buenas presencia. tardes. Ya veremos cómo se da entonces este debate mañana Con mucho en gusto. la Cámara de Senadores. Antes de irnos, les recuerdo que vía